La naturaleza de nuestro Dios es fabulosa. ¿Cuántos pueden decir amén? Ante las cosas que nosotros nos desvelan, Dios permanece dormido. Y ante las cosas que a nosotros nos provocan sueño, Dios permanece en vela. A la luz de la palabra de Dios, el problema no es ver a Cristo dormido ante nuestro miedo. El peligro es desvelarnos ante lo que tiene solución y ser nosotros la razón del desvelo de Jesucristo. Dios, en su inmensa sabiduría y en la esencia misma de su naturaleza, ha dispuesto que todas las cosas que Él creó estuviesen debajo de nuestros pies, que tuviésemos autoridad sobre todas esas cosas. El deseo de Dios, a la luz de la palabra de Dios, siempre ha sido que su pueblo comprenda que Él es un Padre responsable. ¿Sabía usted que la mayoría de los cristianos no saben gozar de la paternidad de Dios? Porque no buscan una relación con Él, porque no tienen esa cercanía de padre e hijo, de hijo y padre. Porque en muchas culturas los padres han puesto una distancia entre ellos y los hijos. En la cultura mexicana es muy común que el padre tenga por dicho o por lema que no debe pedirle perdón a sus hijos. Y eso crea una grande distancia entre el hombre y su hijo. Pero Dios no es así. La Biblia dice que Él es amplio y justo para perdonar. Así que ante las cosas que a nosotros nos mantienen desvelados, sea el problema que sea o la necesidad que sea, Dios permanece dormido, porque para Él eso no es ningún problema. Tenemos aquí a los discípulos de Jesucristo en una barca que parecía que se anegaba y el Señor Jesucristo descansando. Ellos tenían un miedo muy grande, pero Él estaba dormido. Porque desde el momento en el que Dios creó todas las cosas, Él dispuso que esas cosas estuvieran bajo la autoridad o el dominio del hombre. Adán fue el regente absoluto de la tierra y a nosotros se nos heredó eso. Amén. Pero el grande problema para nosotros no es ver que el Señor Jesucristo duerma ante el miedo de los discípulos. El gran problema de nosotros es estar dormidos y ser el objeto del desvelo de Dios. Ese sí es un serio problema. Porque cuando Dios quiere hacerte conocer quién es Él en relación contigo, cuando Dios ha querido siempre mostrarle a la iglesia quién es la iglesia y el valor que ésta tiene y lo que ella representa en el cielo, la iglesia permanece dormida. Y Dios despierto insistiendo de una y de otra forma para hacerle entender a la iglesia o a su pueblo que Él es un Padre responsable. Número 1, Cristo dormido. Lo que desvela a la iglesia mantiene al Padre dormido. Dios es omnipotente, o sea, Dios todo lo puede. El Creador no se amedrenta ante la fiereza de la naturaleza, ni se acobarda ante lo creado por Él. Dios no le teme a la circunstancia, a las inconmensurables fuerzas del universo. No le teme a nada que acontezca en la tierra. No le teme a hombre alguno y el ataque del diablo, hermanos míos, no le quita el sueño. Así es la grandeza de Dios. Generalmente de estas tres cosas que le mencioné dependen todos los problemas de la raza humana. Y quiero mostrarle por medio de la escritura pasajes que usted ya conoce de sobra. Génesis 1:24. Note bien cómo la naturaleza está sujeta a Dios mismo. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, porque Dios lo dijo. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Miró?
es imposible que el Dios que creó la tierra de la nada, la hizo de esta forma tan espectacular y la hizo producir todo lo que tiene y luego después creó al hombre. Es imposible que a Dios se le salga de control lo creado. Porque si usted fabrica algo, usted mismo tiene el poder de destruirlo, ¿no es verdad? Así es Dios. Y Dios tiene el poder de controlar la naturaleza. Desafortunadamente, cuando el hombre pecó, en Génesis capítulo 3, la condición de la naturaleza de este mundo quedó sujeta a la voluntad humana, a la conducta humana, perdón. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Sean animales o bestias, bueyes o vacas, ovejas y todo lo que cruza por el sendero del mar, lo has puesto debajo de sus pies. Cuán admirable eres tú, dice David, o dice el salmista. Todo fue puesto debajo de los pies del hombre. Así que si la naturaleza se altera, o si el hombre se enoja, si el hombre se pone de violento contra Dios, o si el diablo se levanta enfurecido, hermano mío, él tiene el control de estas cosas. Observe, el Padre es el creador de Satanás y sus demonios. ¿Y sabe qué? Están sujetos a él lo mismo que la naturaleza. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Repita conmigo, fuiste creado. El mismo Dios que lo creó a usted fue el mismo que creó al diablo. Amén. Y no me diga que Dios no tiene dominio sobre usted. Él en su misericordia le deja que se mueva en su voluntad, pero el dominio de Dios está sobre todo lo que Él ha creado. Que Dios sea bien bueno, esa es otra cosa. A causa, hasta que se halló en ti maldad, note bien, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Recuerde que de acuerdo a Apocalipsis, me parece que es el capítulo 12, el diablo arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo consigo. Y encontramos aquí que Dios hablándole al diablo le dice, por causa de tus contrataciones. Las contrataciones funcionaron de esta manera. El diablo acarreó tras de sí a principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6. La Biblia nos está diciendo que Satanás empezó a contratar ángeles que estuvieran al lado suyo para rebelarse en contra de Dios. Él dijo, subiré al monte de Dios, a lo alto de Dios, junto a las estrellas del cielo, allí estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y empezó esas contrataciones suyas. Cuando el diablo empezó a contratar a los demonios, para rebelarse en contra de Dios, empezó a llenar su corazón de iniquidad. Y cuando menos acordamos, el diablo ya había pecado en contra de Dios. Amén. Dice el verso 16, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, de un lugar muy especial. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dos cosas pasaron aquí. Se enalteció el corazón a causa de lo hermoso que era el diablo. No sabemos, no se sabe cuál es la apariencia de Dios. Lo que hemos visto de Dios lo hemos visto a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero pues Él era el más hermoso de los hijos de los hombres. Así que imagínense al Padre. No sabemos, hermano mío, cuántos de estos seres angelicales que se rebelaron contra Dios, que se rebelaron que se unieron al diablo, rebelándose en contra de Dios, ellos miraron el esplendor de la belleza de Dios. No sabemos si a ellos se les permitió mirarlo o no mirarlo. Solo sabemos que ningún hombre puede ver el rostro de Dios y vivir.
Solo sabemos que alrededor del trono de Dios hay serafines, seres ardientes. Ellos tienen 6 alas y no cesan de decir: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los exégetas más prominentes dicen que cada vez que ellos dan gloria a Dios es porque Dios hace una maravilla nueva. No sabemos cuál es la belleza de Dios, si ellos la conocieron o no, pero sí sabemos que el diablo era muy bien parecido. Y era un ser con una sabiduría enorme. La Biblia dice que fue hecho con toda sabiduría. Así que imagínense, tenemos delante de nosotros, ahorita en este momento, a un ser angelical hermosísimo. Y lo más probable es que haya sido muy seductor, muy buena onda. Sí, porque ustedes deben saber que hay hombres guapos y son bien gachos, mujeres bonitas y son insoportables, pero él no. Él tuvo poder para contratar a millones de demonios, y entre ellos unos muy poderosos. Los principados son casi igual en poder a Satanás, y luego los potestades o poderes ostentan un poder enorme. Los gobernadores de las tinieblas son engañadores 100% y trabajan en todo que es liderazgo. Y luego las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son incalculables. El diablo tuvo una sabiduría y un poder extraordinario para contratar a todas estas entidades. Así que usted y yo jamás debemos menospreciar al diablo. Usted y yo vivimos hoy porque Jesucristo murió por nosotros. Si ostentásemos ser cristianos sin serle fieles a Jesucristo, olvídelo, el diablo te hace pedazos. Pero él se enalteció porque le dijeron: oye, tú estás demasiado hermoso. ¿Sabes qué? Esa sabiduría que tienes, ni Dios. ¿Sí me estoy explicando? Oh, sí, porque hay personas como el rey de Tiro, el príncipe de Tiro, estamos hablando del rey del terrenal, que se enaltecieron tanto que las personas los tenían que como en el lugar de Dios. Y su sabiduría se corrompió. Amén. A causa de su esplendor. El esplendor no solamente es esa belleza de la que emana de una persona y todas sus cualidades, sino todo lo que poseía. ¿Cuánto Dios le había confiado al diablo? No lo sabemos. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El Señor puso al diablo como ejemplo para los gobernantes de este mundo. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, note bien, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. ¿Se entiende que el diablo tenía un lugar? Este es un lugar en el que adoramos a Dios, ¿verdad? Es a lo que venimos en cada servicio. Venimos con la conciencia de que venimos a adorar a Dios. No venimos a juzgar, ni a criticar, ni a buscar nuestra complacencia. Venimos aquí a adorar a Dios. Y Satanás tenía un santuario en el cual él tenía esas reuniones. No sabemos cómo, ignoramos demasiado, pero sí se nos dice que él tenía un santuario del cual estaba él a cargo. Y si usted mira, hay un hebraísmo que dice que el día que fue creado le fueron incrustados todos los instrumentos en su cuerpo. Probablemente al mover su cuerpo él emitía sonidos, algo espectacular. Pero en lugar de reunirse ya para adorar a Dios con los principados, las potestades, los gobernadores en aquel tiempo eran celestiales y las huestes, para adorar a Dios, ahora están reunidos en ese santuario para un complot, para una rebelión en contra de Dios. ¿Sí me explico? Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Y el diablo se le olvidó que lo que él hacía en ese lugar al adorar a Dios,
lo podía hacer porque Dios había puesto dentro de Satanás algo de Dios mismo. ¿Sabe una cosa? Nuestra adoración es escuchada por Dios, por lo que Él ha puesto de sí en nosotros. De lo contrario, usted cantará cantos, eso es todo. Pero los que adoran en espíritu y en verdad adoran porque son hijos. Los músicos y los cantores son escuchados por Dios, por lo que Dios puso delante de ellos. Son recibidos en gloria por lo que Dios puso dentro de ellos. Pero a Satanás, cuando se rebeló, Dios se lo quitó. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió. Y eso ha de ser completamente espantoso. Dice la epístola de los Hebreos que usted y yo hemos gozado de los poderes del siglo venidero. Nos ha dado un anticipo del poder que tendremos en el reino de los cielos. Todavía no lo adquirimos por completo, pero tenemos eso dentro de nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Si Él es sacado del medio, se acabó todo para usted y para mí. Ya no hay forma de arrepentirse. Ninguna persona que blasfeme del Espíritu de Dios puede arrepentirse. El Hebreos dice que ya no hay ningún sacrificio para tal persona. Solamente queda una horrenda expectación del juicio del Bor que se levantará en contra de los enemigos. Esa es la vida del diablo. Y es un ser muy temible. Claro que sí. Lo miramos haciendo grandes destrozos en el mundo. Y muchos de nosotros cuando estuvimos en el mundo, que caímos en sus manos, sabemos cómo es Él. Pero ¿sabe qué? Él es creado, igual que usted y que yo. Y a Dios lo mantiene dormido. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser sentencia divina. Efesios 1:19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo está orando por los hermanos de Éfeso para que entiendan, para que conozcan el poder de Dios. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aleluya. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. No importa que sean angelicales o que le sirven a nuestro Dios o sean demoníacos. Todo está debajo de las plantas de nuestro Dios. Así que si la naturaleza se sale de control o se enfurece, Dios tiene el control. Si el diablo se levanta en contra suya, Dios sigue teniendo el control. Son cosas que al Señor lo mantienen dormido. La tormenta está todo lo que da y Él está dormido en la punta del barco sobre un cabezal. Quizás el cabezal era de su cabecera. No lo sé. Amén. Ahora, el Padre no le teme a los hombres. Nomás eso faltaba. Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra el Padre y contra el Hijo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego volverá a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, admitid ser prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué le hace el hombre a Dios? Dice el salmista: ¿por qué se amotinan las gentes?
Porque piensan cosas vanas. Príncipes y reyes consultan juntos. El nuevo orden mundial tiene unos planes muy tremendos. Pero está escrito, el Señor se reirá. El Señor se burlará de ellos. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, quitemos sus ligaduras, quebrantemos sus leyes, no obedezcamos a sus leyes, no permitamos que nos ame, porque está escrito, te he llamado con cuerdas humanas, con cuerdas de amor te atraje a mí. Y lo que los reyes de la tierra buscan, gobernar una sociedad sin temor de Dios. Porque el diablo ha descubierto que a la gente lo que le gusta es el dinero. Y lo que usted y yo necesitamos es a Jesucristo en el corazón. Y es lo que buscan los reyes de la tierra. Tener una sociedad complacida, sin moral, sin conocimiento espiritual, sin Dios. Esa es una rebelión abierta, franca, en contra de Dios. Pero qué interesante es que la Biblia dice que el que more en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Lea el libro de Apocalipsis y se dará cuenta cómo el diablo no es sino un instrumento en las manos del diablo, una marioneta. Porque dice la Biblia que así quiso Dios que se cumpliera todo designio suyo, y el diablo pensó que las tenía todas ganadas. No, es una pieza en el rompecabezas, eso es todo. Aleluya. Y luego dice el consejo, oh reyes, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Amén. ¿Cómo quisiéramos que nuestros gobernantes fueran prudentes? Lástima que no lo son. Admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Cuándo, hermano mío, un juez que quite de sí las leyes de Dios va a juzgar justamente? Nosotros como mexicanos hasta hace muy poquito tiempo ocupábamos el penúltimo lugar de lo peor en impunidad. La penúltima nación. Solamente hay una nación más mala, en la que se practica más impunidad que nosotros los mexicanos. ¿Cómo nos gustaría que los reyes, los presidentes fueran prudentes y que los jueces admitieran la amonestación de Dios? Amén. Así que necesitamos usted y yo, hermano mío, una cosa: servir a nuestro Dios con temor. Aleluya. Honren al Hijo, dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque de repente brota su ira. Así es. Dios es lento para la ira, grande en misericordia y verdad, pero un momento, ¡pum! Aleluya. Generalmente de estas tres cosas dependen todos los problemas de los hombres. Una naturaleza enfurecida trae mucho temor y grandes problemas. Satanás es muy despiadado y cuando él toma el control de la naturaleza acarrea dolor, pobreza, esclavitud y grandes problemas. Y cuando el hombre cae en manos de Satanás hay que temer, porque tenemos una sociedad sin temor de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando la naturaleza se sale de control, cuando el diablo ataca y el hombre se voltea en contra de Dios, Cristo duerme. No hay problema. Cuando la naturaleza se sale de control, como la tormenta, cuando el diablo se enfurece, cuando el hombre se enfurece en contra de Dios, Él está tranquilo. Vea, Marcos 4:37, lo leímos hace un momento. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaban. Y él, Cristo, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sabe qué? Los peligros, los problemas y las acechanzas del diablo, Cristo los dejó
sujetos a la fe del cristiano. Esa es la razón por la que él duerme. Aquí es donde la mayoría tenemos dificultades para vencer. Ante algunas cosas nuestra fe es muy fuerte, pero ante otras es muy débil. A veces tenemos fe para lograr algo para otros, pero no para lograr algo por nosotros mismos. Cristo iba camino a Gadaras y Satanás quiso impedir que llegara ahí. Y levantó una tormenta de viento y el mar se volcó en contra de la barca con furia. Y el Señor Jesucristo estaba dormido plácidamente. ¿Por qué? Ya miramos en el Salmo 8, Dios puso todas las cosas debajo de los pies de los seres humanos. O sea, Él está dormido porque sabe que esa tormenta no representa ningún peligro. O no debería de representar ningún peligro para nosotros. ¿No está escrito así? Dios ha deseado que usted lo reconozca como un padre responsable. Cuando Él creó la tierra y la hizo producir, luego nos puso a nosotros con dominio sobre todo lo creado. Todo lo creado. Y nosotros ahí es donde tenemos ese serio problema. Ahora, el Señor Jesucristo iba camino al pueblo de Gadaras y allí había un hombre endemoniado, tenía una legión de demonios, 6,000 demonios habitaban en ese cuerpo y el Señor Jesucristo iba a cruzarse con él y el diablo sabía perfectamente cuál era la dirección que Jesucristo llevaba y luego levantó esta gran tempestad y enfureció el mar y se puso fea la cosa. Amén. ¿Usted cree que el diablo tiene poder sobre los elementos? Nada más unos pocos y con un... Sí lo tiene. En capítulo 1 del libro de Job, verso 19, dice uno de los siervos de Job: vino un fuerte viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa de tu hijo mayor y cayó sobre todos tus hijos y murieron. Y después cayó fuego del cielo y el diablo lo hizo. Y luego en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran furia. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, vi subir una gran bestia del mar. Hay un mundo demoníaco que habita en los aires. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Él tiene dominio sobre el aire. Y luego él es la gran bestia que sube del mar. Así que no me diga que en el mar no habitan seres demoníacos. Por supuesto que habitan seres demoníacos. Ahí es donde místicamente los brujos y los magos van y se adiestran en el mar. Debajo del mar es donde fabrican todas las cosas que luego son hechas aquí en la tierra. Así que sorpréndase, pero búsquele si no me la cree. Amén. Y el diablo levantó esta gran tempestad, pero él estaba dormido. Verso 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados o con miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso me gusta, aleluya. Porque el diablo levantó esta gran tormenta y ellos tenían un grande miedo. Pero cuando vieron al viento y al mar obedecer a Cristo, dijeron: oh, este sí es miedo. Aleluya. Fe no es lo que el diablo provoca, sino lo que Dios hace. No estamos acostumbrados a ver la mano de Dios actuando poderosamente. Cada vez que Él quiere tocar a su iglesia, la iglesia tiene temor, porque antes que la iglesia sea tocada para ser levantada en alto, quita la maldad de la iglesia y nadie quiere. Todo el mundo le duele, todo el mundo reniega. Viene un pequeño problema y a llorar se ha dicho. Pero Dios desea ponerte en la zaranda, zarandearte para que se quite todo lo malo. Ese sí es miedo. Aleluya. Pero es el miedo que cambia. Es el miedo que nos ayuda a entender el corazón de Dios. Ante todas las cosas que sucumbemos nosotros, Él está dormido. No hay problema.
La razón por la que Dios no puede actuar es por causa de la maldad del hombre. Aprenda a depender de Dios. Yo estoy tan agradecido con Dios por haberme enseñado a depender de Él. Estoy tan agradecido. Mi esposa lo sabe muy bien. Tuvimos que llorar mucho y nos dolió como no tiene idea. Y de repente llegaba el mal a nuestros hijos y qué duro es. Pero una vez que aprendes la lección, todo es maravilloso. Amén. Así es. Y ellos dijeron, ¿quién es este hombre? Temieron con gran temor. Dice el libro del profeta Isaías, sea Jehová vuestro miedo, sea Jehová vuestro temor. Él es el que debemos temer, no a las circunstancias que nos rodean, porque ante esas Cristo permanece dormido. Él quiere que usted sepa que le ha dado la autoridad para eso. Amén. Al momento Jesús extendiendo la hació asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el caso en el que el apóstol Pedro, Cristo viene caminando sobre el mar y ellos están en una barca. Y luego creyeron que era un fantasma y se asustaron. Y les dijo, Señor, no tengan temor, yo soy. Y luego le dijo Pedro, si tú eres, manda que vaya sobre el agua hasta ti. Y le dijo, ven. Y el hombre, bien osado, aleluya, se bajó de la barca y el mar estaba embravecido y empezó a caminar. Ese es mi Pedro, aleluya. Pero le falló la fe. La poca fe que tenía a medio camino se le acabó. Y empezó a hundirse. Mire, eso es maravilloso. ¿Sabe? Usted y yo, en el momento que nos paramos en el agua, nos hundimos así. ¿No es verdad? Ni un segundo ya estamos bien abajo. Pero aquí dice que empezó a hundirse. Y eso implica que el apóstol Pedro dice que al ver el mar se empezó a hundir, le empezó a fallar la fe, pero empezó a hundirse. Eso es fabuloso. Como que me hundo y como que me salgo y como que voy para ahí, voy para abajo. Eso es fantástico, hermano, es una lección gloriosísima. La fe se practica. No me diga que no ha tenido luchas con el diablo en las cuales parece que usted ya perdió. Y se siente como que, ay, por Dios, ¿dónde está, Señor? Y de repente se levanta. Así es esto. Pero cuando llegas a un punto, a un nivel en que te has perfeccionado en tu dependencia de Dios, tu fe crece. Pero ¿sabe qué? La fe debemos tenerla firme para todas las cosas, no para unas cosas sí y para otras cosas no. El apóstol Pedro está caminando él está caminando sobre la naturaleza. El apóstol Pedro ha vencido las leyes de la fe. Todo por fe. Así que eche mano de la fe para todas las cosas. Mire Marcos capítulo 11, verso 23. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Poderosísimo que está eso. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermano mío, ¿sabe qué? Dios tiene más interés en bendecirte que quites un monte y lo eches en el mar. Dios tiene más interés en perfeccionar tu corazón que quites un monte y lo eches en el mar. Dios tiene más interés que tu marido vuelva a casa, que desarraigues un sicómoro y se plante en el mar. Dios tiene más amor por un hijo tuyo que quites un monte que te estorba. Todo lo que pidieres creyendo que lo recibiréis y te vendrá. ¿Cuántos problemas acarrea la economía? Oh, claro, yo sé de eso. Ya hace mucho tiempo que no tengo esos problemas, de veras, ya hace mucho tiempo que no los tengo, porque Dios ha sido bueno conmigo, pero me tuve que aprender. Pero no es verdad que la economía, ¿cómo golpea? Si de veras lo cree, o ha tenido una experiencia, diga un amén de verdad. Sí,
La economía es así, pero dice el Señor, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Hay veces oramos con tan poca expectativa. Hay veces oramos esperando a ver si de casualidad Dios responde. Dios es bueno. Dios es bueno. Si usted pide para sus deleites y para pantallarse a su vecino, créame, no le vendrá por mucha fe que tenga. Lo que mantiene a la iglesia en vela, al Padre mantiene dormido. Y lo que mantiene en vela al Padre es que la iglesia está dormida. 2, Cristo en vela. Lo que mantiene en vela a Cristo es la iglesia dormida. Una iglesia dormida, fría e indiferente es lo que desvela al Padre. Una iglesia dormida es una iglesia que no responde al llamado de Dios. Una iglesia fría es una iglesia que no le importa la presencia de Dios e ignora el mover del Espíritu Santo. Y una iglesia indiferente es una iglesia que no se interesa por las necesidades de Dios. Estas cosas, la indiferencia, la frialdad y la indiferencia a la ignorancia del mover del Espíritu de Dios, es una iglesia que está dormida, que no responde a ninguno de los impulsos de Dios por despertarla. Es muy bonito disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Hay personas a las cuales no les importa. Se vuelven ritualistas solamente. Cada vez que venimos aquí tenemos un propósito muy específico. Venimos a adorar a Dios, venimos a ser instruidos, a ser corregidos, venimos a rendir nuestra vida a nuestro Señor. Y una iglesia indiferente es una iglesia que se mantiene apática ante las necesidades de Dios. Recuerde que la Biblia nos sugiere que el Señor Jesucristo desea ser nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca. Él desea usar estas cosas para glorificarse a sí mismo. El Señor desea que usted y yo levantemos al caído, que prediquemos el Evangelio, que le ayudemos al pobre. Los pobres son la prueba de los que tienen. Y esa es la necesidad de Dios. Pero a veces nos ocupamos tan poco de eso. Amén. El Señor Jesucristo desea que usted y yo salvemos al perdido. Esos son sus deseos. Quiero que observe esta escritura, Marcos capítulo 14, verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, o sea, Cristo y los discípulos, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Ellos eran el círculo cerrado de Jesucristo. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Tenemos aquí a 3 nombres que se mencionan. Eran más, eran quizás todos los apóstoles. Y les dijo, siéntense ahí, en tanto que yo voy y oro. Y se sentaron ahí los 12. Y luego llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, aparte. A ellos podía abrirle su corazón, quizás por su madurez espiritual. Y empezó a angustiarse. Imagine un momento, usted ha tenido angustia. Imagine un momento al Señor Jesucristo angustiado ante 3 de sus compañeros. Y luego les pide lo impensable. Oren por mí.
Amén. Aquel hombre que representaba la máxima figura espiritual, al cual le pedían que les aumentara la fe y los enseñara a orar, ahora Él les dice: oren por mí. No es un síntoma de debilidad suya, es que los considera que ya han llegado a un nivel en el cual ellos pueden responder por Él. Ellos ahora son confiables, son sus cercanos, y les puede decir: estoy tan triste que siento que me muero. Y luego se retira y empieza a orar con el Padre. Después de una hora de suplicar que quería escapar de ese sacrificio, viene y le dice al apóstol Pedro: Pedro, ¿duermes? Tú que decías que no solamente ibas a la cárcel conmigo, sino hasta la muerte, ¿no pudiste orar una hora? Y luego se regresa, y lo más probable es que pase otra hora, y luego regresa y los encuentra en la misma condición, dormidos. Y luego se va y luego regresa y pasó otra hora. Ya han pasado 3 horas y ellos están tan cargados de sueño que no saben qué responderle. Y les dijo: descansen ya, la hora llegó, no pude escapar, el Padre no escuchó mi oración. Claro, la de ustedes nunca llegó al cielo. Ese soy yo hablando, ese no es el Señor, ¿ok? Y la Biblia dice que para la tercera vez que vino a los discípulos, Dios había enviado a un ángel para fortalecerlo, porque él sudaba como grandes gotas de sangre. Dios envió un ángel, y la respuesta de Hebreos que Dios lo escuchó a causa de su temor reverente. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor necesitó a la iglesia estaba dormida. Eran Pedro, Jacobo y Juan, Pancho, José, Petra, María, Josefina, las que estaban bien dormidas. La iglesia. Cristo estaba en vela porque Él iba a morir por su iglesia. Cristo estaba desvelado porque estaba adquiriendo una iglesia con el precio de su propia sangre. Así que no me diga, hermano mío, que no somos una iglesia que duerme. Tenemos algunos destellos de estar despiertos, eso es todo. Cantares 4:12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Este es el clamor del amado para la amada. Eres un huerto que está cerrado. Los huertos de los que menciona Salomón en el Cantar de los Cantares eran huertos en los que había toda clase de árboles frutales y toda clase de plantas, árboles aromáticos y plantas aromáticas, y un montón de flores aromáticas. Esos eran los huertos, los jardines de Salomón. Y él dice, llama al viento del austro y a los vientos del aquilón que vengan y soplen sobre su huerto para que se desprendan sus aromas. Los vientos del norte y los vientos del aquilón son los vientos del norte y los vientos del sur. Y él pide un viento cruzado para que la iglesia, el huerto, sea sacudido. ¿Sabe qué? Hay vidas que, a menos que sean quebrantadas, no despiden ninguna fragancia espiritual. A nosotros se nos ha confiado levantar un altar de adoración. Ya vamos para 1 año y medio y todavía tenemos tanto por aprender. Tenemos que responder. Cada miércoles levantamos un altar de adoración en este lugar. Si usted nunca ha venido, bueno, no sabe ni qué representa eso. Tenemos ya más de 1 año haciéndolo. ¿Y sabe qué? Todavía como iglesia no se han desprendido nuestros aromas, porque la iglesia duerme. Cantares capítulo 2, verso 14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Esa es la forma en la que nuestro Señor Jesucristo mira a su iglesia. Pero dice, estás tan alta, en lugares que hiciste tu nido son tan escarpados que ni siquiera puedo mirarte.
Muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz. Eso es muy claro, ¿verdad? Esa es la voz de la oración, la voz del compañerismo, la voz de la comunión, la voz de la oración, la voz de la exaltación. Porque dulce es la voz tuya. ¿Sabe qué es lo que endulza nuestra voz? ¿Qué es lo que hace que sea agradable nuestra oración? Es el nombre de Jesucristo. Hermoso tu aspecto. Tenemos una apariencia hermosa porque fue Jesucristo quien nos ha hermoseado. Él dejó su Santo Espíritu para eso. Pero ¿de qué sirve si estamos dormidos? Y en el capítulo 5, versículo 2 del Cantar de los Cantares dice la amada: yo velaba, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y de repente miramos que esa conexión que mantiene entre el dormir y el estar en comunión continua con Dios, ¡pum!, es rota por la pereza. Pablo dijo: orad sin cesar. Cuando hacemos esta costumbre en nuestra vida, mientras usted duerme, mientras su cuerpo duerme, su espíritu ora, su espíritu adora, su espíritu alaba. Así es mi vida 24 horas al día. Usted dirá: qué presumido. Amén. Concluyo con esto. ¿Qué es lo que te desvela a ti? ¿Sabe? Lo que te desvela a ti, a Cristo mantiene dormido, porque lo sujetó a tu fe. Y lo que desvela al Padre es la iglesia dormida. La preocupación de Jesucristo por nosotros es continua. La Biblia dice que Él vive para interceder por nosotros. El consejo de Salomón es un poco de sueño, Proverbios 6:10, un poco de dormir y cruzar un poco las manos para reposo. Eso es todo. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Lo demás es comunión continua con Dios. Denle un aplauso grande a nuestro Señor Jesús. Con todo su corazón. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia.